encontré en la Biblia un personaje espectacular. En el libro de Hechos, Hechos capítulo 4, en el versículo 36, y es un personaje que toda la vida me ha fascinado. Porque cuando tú lees la Biblia, te mencionan, cuando uno habla de la Biblia, uno oye personajes como Moisés, cogió rabia, como Abraham, dijo mentira. Te encuentras personajes como, uno dice, no, la Biblia, Pablo, Pedro, Juan, pero hay personajes que son casi que desapercibidos, casi que pasan desapercibidos. Y yo me encontré uno de esos personajes en Hechos capítulo 4. Versículo 36. ¿Ya lo encontró? ¿Ah? Antes, Juan Elías, deja ese, no lo prenda. Hechos 4, capítulo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hasta ahí leo. Entonces yo les decía que hay personas que pasan desapercibidas y uno dice, esta persona no es muy notorio en la Biblia, pero yo me puse a pensar en este señor que se llamaba José. La Biblia dice que se llamaba José, pero le pusieron apodo. Le pusieron apodo. O sea, yo cuando a mí me dicen, yo me estoy acordando, ¿no? En el barrio mío, en el sector donde yo vivo, los vecinos me pusieron apodo. ¿Sabe cómo me dicen? Y que gordito. Me dicen gordito, o sea, si me hubieran dicho gordo, yo no entendería por qué. Y que, gordo. No, pero no me dicen gordo, me dicen gordito. Entonces yo digo, ¿por qué me dicen gordito? O sea, ¿por qué no sencillamente gordo? En otros gremios me dice, hey, gordo. ¿Entiendes? Por lo menos en la alcaldía había un personaje que cada vez que me decía, gordo, ven acá, un alcalde, y yo decía, pero bueno, yo entiendo por qué me decía gordo, pero ¿por qué me dicen gordito? ¿Por qué te tienen que decir gordito y no gordo? ¿Ah? Por cariño. O sea que la persona se ha ganado un cariño. ¿Ah? Se ha ganado un cariño. Entonces la gente dice, no, gordito, tienes cariño. Eso me gusta, porque yo sé que hay un vecino que sale a la puerta y dice que, ¡gordito! y yo, qué más gordito, también yo le contesto, pero ese sí es flaquito. Pero lo que quiero decir, a este señor le pusieron sobrenombre. Y yo dije, caramba, qué raro que a un tipo en la Biblia le pusieron sobrenombre. Entonces aquí dice qué sobrenombre le pusieron. Dice, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ahora, esa palabra Bernabé, ¿qué significa? ¿Ah? Significa uno que consuela, uno que anima a los demás, un tipo que es chévere con el que tú hablas y se te sube el ánimo. Tú hablas con él por teléfono y dices, ércale, ya me terapió, ya me levantó el ánimo. O sea, una persona así, ¿a cuánto le gustaría tener una persona así alrededor? Que cuando usted llantado te diga, no, hombre, estamos bien acá, firme, y le levantan a uno el ánimo. Bueno, este José era así, y por eso le pusieron por sobrenombre Bernabé, o sea, uno que consuela, le dicen, hijo de consolación, un hombre que siempre te está animando, una persona que siempre está ahí cuando lo necesitas, una persona que cuando tienes un problema, él está ahí. Ese es Bernabé. Eso significa Bernabé. Entonces dice, le dijeron hijo de consolación, y comienza a describir quién era él. Imagínate, era de la tribu de Leví, tenía abolengo dentro del pueblo judío, era
descendientes de Leví. O sea que era una tribu que estaba en el servicio del Señor. Estaba dentro del grupo de los considerados sacerdotes. Además de eso, dice que era de Chipre. Chipre es una isla que queda en el Mediterráneo. Él había nacido ahí, ¿sí? Y además de eso, dice que tenía platica. Tenía buen billetico, porque dice que tenía una heredad. O sea, cuando hablamos de una heredad, quiere decir que eso fue algo que él heredó. O sea, como que el papá tenía platica y le dejó algunas propiedades. Y aquí ahora dice otra cosa espectacular. La vendió. Una propiedad la vendió. Y el precio lo trajo y se lo dio a los apóstoles. Dice, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, vean, todos, aquí tienen esta platica. ¿Para qué era la platica? Si yo me devuelvo unos versículos antes, ¿sí? Dice, voy a leer el versículo 14. Dice, así que no faltaba entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea, la iglesia estaba pasando, había gente de la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por dificultades económicas, era una época crítica, dura. Yo creo que ya había pasado la pandemia, ya había entrado el gobierno del cambio, estaba la gente, vea, asistiendo a la apretazón, y había gente que no tenía recursos. Y este hombre siente tanto deseo de apoyar que vende una propiedad y le dice a los apóstoles, tomen, aquí tienen para que ayuden a las personas. Qué chévere, ¿eh? Les voy a contar una historia. Yo tengo un amigo a quien él en su momento yo le di la mano, yo lo ayudé. Él estaba bien llevado, yo estaba mucho mejor que él, y él es más joven que yo. Y yo lo ayudé y le di la mano, y él se comenzó a desarrollar, caminamos juntos un rato y yo lo animaba, y él se proyectó, y hoy en día tiene plata, que si yo cojo todo lo que yo me he ganado en la vida, y lo pongo en una balanza, él tiene más plata que todo eso. Tiene mucha plata. Y el otro día yo tenía una necesidad, hace ratico ya, y necesitaba 15 millones de pesos. Que no era poquito. Y yo le dije, ven acá. Él me estaba viendo que yo estaba hablando con alguien y me decía, te veo preocupado, pero ¿qué es lo que te pasa? No, porque es que tengo una necesidad ahí, pero ¿qué es lo que necesitas? Y yo, no, es que necesito 15 millones de pesos. Y yo, no, no seas bobo, yo te los presto. ¿Cuántos se hubieran alegrado? Yo dije, qué bacano, este man sí es buena gente, ¿ah? ¿Ah? Este man sí es buena gente. Y entonces me dijo, ¿cómo es la cuenta? Un traslado, listo, 15 millones de barras. Yo resolví el problema. 2 o 3 meses le había pagado 6. Y entonces me dice, te he visto como apurado para pagarme la plata. ¿Sabes qué? Deja eso así. Quédate con los 9. Bacano, ¿ah? ¿Ah? No, yo de ahí para adelante le digo, compadre, ¿qué? Ahora es mi compadre. Pero lo que te quiero decir, ¿a cuántos les gustaría tener una persona así, cerquita? ¿Ah? Buena gente. La iglesia gente en la iglesia estaba pasando por necesidades y este señor vendió una propiedad y dijo, esto es para ayudar a los hermanitos de la iglesia, cojan. Yo me imagino que ellos no le decían que ven acá, tú qué necesitas, coge. No, yo me imagino que no se la gastaban, sino que enseñaban a la gente cómo gastar la plata, ¿cierto? Porque uno a veces, yo esta mañana comentaba que para esta época hay mucha gente, hay gente que trabaja y está esperando que le llegue la quincena para ver en qué se la va a gastar. ¿Ah? O sea, cuando ya le llega la quincena, ellos están pensando, mierda, me voy a comprar el vestido que me quería comprar, me voy a comprar la camisa esa de flores para ponérmela en los carnavales. No, yo voy a comprar maicena para echar maicena. O sea, la gente se gasta la plata. Y el éxito de una persona no es que tenga mucha o que tenga poquita. Es la sabiduría que uno tenga para usar ese dinero, para invertirlo, para gastarlo. Porque el dinero igual hay que gastarlo.
pero hay que tener sabiduría para gastarlo. Y esa la da la Biblia. La Biblia dice que riqueza, honra y vida es la recompensa de Dios para los que lo aman. O sea, la persona que busca a Dios y busca el consejo divino en la Biblia, esa persona le va a ir bien. Siempre le va a ir bien. Porque está utilizando los principios de Dios. El principio del ahorro, el principio de la inversión. ¿Sí? Él dice, por ejemplo, da y se os dará. Está hablando de que no cojas el dinero y te lo gastes en una sola cosa, que no inviertas en una sola cosa, que tengas opciones, que no tengas una sola fuente de ingresos, sino varias, 2 o 3, que Yasmín dice, que no pongas todos los huevos en una sola canasta. Así dice Yasmín, no inviertas en una sola cosa, ¿entiendes? Ten otras opciones de ingreso, 2 o 3, ¿cierto? Fíjate que Yuyu, tú te ganabas tu sueldo, pero ahora ya tienes otra fuente de ingresos, ¿cierto? Ya son 2. Entonces, no estás pendiente de lo mismo. O sea, uno no puede estar pensando nada más en una sola manera de tener ingresos. Uno debe buscar la manera de generar más recursos. Todo eso está en la Biblia. Ahora, este señor tenía plata. Yo me imagino que ellos, a la gente que le daban, le tenían que explicar. ¿Tú qué sabes hacer tú, arepa y huevo? Bueno, monta tu negocito. Porque tampoco es dar la plata por darla. Es ayudar a la persona a que se desarrolle. Eso es un principio del amor, ¿sabes? Yo estaba leyendo Efesios el otro día con unas parejas. Y cuando tú lees Efesios, en Efesios dice literal, Jesucristo, dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se entregó él mismo por ella para santificarla, para purificarla por el lavamiento a través de la palabra, para presentarse una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces uno mira lo que es capaz de hacer el amor. El amor se entrega totalmente. Y se entrega tanto que esa iglesia de que está hablando Efesios era una persona imperfecta. Es que nosotros somos imperfectos. Entonces Cristo deja la palabra para a través de la palabra pulirnos. Para que algún día estemos perfectos, sin mancha ni arruga. Entonces una de las cosas que hace el amor es que ayuda a los demás a perfeccionarse para que la persona valga la pena. Para que la persona sea una persona que los demás la admiren. No sé si me entiende. La persona que le invierte, yo decía, la persona que le invierte tiempo a que su pareja mejore, prospere, ¿sí? Crezca, esa persona se está amando a él mismo. Porque cuando esa persona es sin mancha y todo el mundo la admira, la gente dice, por ejemplo, la gente dice, el pastor sí es de buena, tremenda esposa que tiene el pastor. Es la pastora Cookie tremenda, ¿ah? Pero nadie sabe todas las peloteras que hemos tenido. Y la gente dice, oye, el pastor sí se viste bonito, ¿ah? Pero es Eucari la que está pendiente. Porque yo, corroncho, yo me vestía como un bocadillo de esos que son de 2 colores. Blanquito con rapelito, así. Y Cookie cree, quita esta ropa. Y entonces, es más, la gente se da cuenta que dice, este se casó. Porque lo ven vestido. A mí no se me olvida. No se me olvida que la gente decía, este se casó, yo no voy a decir quién. Pero mira cómo se está vistiendo, hasta cambió de ropa. ¿Ah? La manera de vestir, se nota. Porque la pareja lo está perfeccionando. Entonces, una de las funciones del amor es perfeccionar a los demás. Entonces, si tú eres un buen cristiano, tú vas a tratar de ayudar a los demás a que se perfeccionen. Esa era la mentalidad de Bernabé. Entonces yo no creo que Bernabé dijo que coge, ¿cuánto coge? Vamos a repartir la platica. No, Bernabé ayudaba a la gente. Pero le pusieron hijo de consolación, porque te ayudaba a salir del atolladero. ¿Oyó? Ahora, ¿y por qué le pusieron así? Por el carácter que él tenía, ese carácter de persona buena. Mire, yo cuando pienso en Bernabé, estoy pensando en lo buena gente que era Bernabé. Al apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo era una persona que perseguía a los cristianos y los entregaba, y él fue capaz de promover que mataran a Esteban. Entonces ese hombre que era enemigo de los cristianos,
cualquier día se convierte. Entonces, cuando se convierte, le pasa una cosa horrible. Él se acerca a los cristianos y los cristianos dicen, no confíen en él, porque ese tipo es un asesino, criminal. Eso es estrategia de paz. ¿Sabe dónde estamos? Para hacernos la trampa. No confíen en él. Los cristianos no confiaban en él. Y los romanos y los judíos, que eran sus aliados, decían, ese tipo es un falso traicionero. Fíjate, ahora se pasó para el otro bando, ahora es cristiano. Ya no persigue a nadie, ya no defiende nuestras ideas. Entonces él quedó solo. Pablo quedó solo. Quedó tan solo que le toca irse, porque lo persiguen, todo el mundo lo rechaza y se va para Tarso. Y dura por allá más de 10 años, imagínate, solo. Entonces con Bernabé pasó una cosa interesante. ¿Oyó? Les voy a mostrar una cosa interesante que pasó con Bernabé. Hechos, capítulo 11. Yo lo marqué aquí. Y voy a leer desde el versículo 19. ¿Oyó? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. ¿Qué pasó? ¿Usted se acuerda cuando el día de Pentecostés pasó lo que pasó, que hubo un poco de gente hablando en lengua? Dice que en esa fiesta toda la gente iba a Jerusalén. Como decía ahora mismo aquí, que esta es la fiesta más importante de Cartagena, las fiestas de noviembre. Usted mira por la televisión las transmisiones y ve la cantidad de extranjeros que hay, pero bastante gente extranjera, tanto de otros países como de aquí, que se vienen para la fiesta. Y cuando se acaben la fiesta se van otra vez. Bueno, allá en Jerusalén pasaba lo mismo, llegaba toda la gente porque era la fiesta principal de religiosa, y muchos de ellos se convierten el día de Pentecostés. Acuérdese que cuando hablaron en lengua dice que había gente de todas las regiones. Y también dice que se convirtieron como 5,000 personas, después como 3,000, o sea, ahí se convirtió un poco de gente. Y ellos regresan. Entonces, de los que regresan, dice que de los que regresan, se me perdió el pasaje. No, lo que pasa es que la brisa me mueve la hoja. Dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. O sea, ¿cuál fue esa persecución? Cuando Pablo patrocinó que mataran a Esteban. Entonces los cristianos cogen miedo y salen huyendo. Toda la gente se van, varios se van de Jerusalén y otros que van de viaje siguen de largo. Entonces dice, muchos fueron hasta Fenicia, hasta Chipre y hasta Antioquía. Antioquía quedaba pasando Turquía. Había dos Antioquías, ¿no? Sí, una Antioquía que quedaba más arriba de Asia Menor y otra que quedaba un poquito más abajo. Entonces dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea que toda esa gente que va huyendo y toda esa gente que va de viaje, entre ellos unos de Fenicia y de Chipre, que eran comerciantes, llegan a Antioquía y le predican el evangelio a gente gentil. Comienzan a predicar a gentiles, a griegos. Y dice que muchos oyeron la palabra y se convirtieron. Eso es una cosa espectacular porque nadie se esperaba que eso fuera a responder así. Y se convierten un poco. Entonces dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, se convirtió mucha gente gentil. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Qué espectáculo, ¿verdad? ¿Por qué no escogieron a otro? ¿Por qué escogieron a Bernabé? Y entonces le dicen, imagínate tú que se está convirtiendo gente por allá por Antioquía, pero qué poco gente y gentiles. Hay judíos, tanto judíos como gentiles. Bernabé, ¿tú por qué no te vas para allá? ¿Ves? Y anima a esa gente.
Oye, entonces Bernabé es efectivo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Fíjense la actitud de este señor. Él está animando a la gente, permanezcan en Cristo, no se desanimen. Pregunto, ¿cuántos de ustedes como cristianos algunas veces se han desanimado? Bastante. Pero Bernabé cogía a la gente y le decía, no te desanimes, fiel al Señor, no te preocupes. Dios sabe por qué está haciendo las cosas. O sea, él siempre estaba en esa actitud. Y eso es lo que dice aquí. Y ahora sí, llega a la parte que yo quería. Dice, porque era varón bueno. O sea, tenía una cosa, el versículo 24 dice, que Bernabé era un tipo bueno. O sea, José, que le decían Bernabé, era un tipo bueno. Lleno del Espíritu Santo. Y además un hombre con una fe inquebrantable en el Señor. Era un hombre que confiaba en Dios y le decía, no te desanimes, confía en Dios, por favor. Te lo digo por experiencia personal. O sea, Bernabé, buena gente, buena gente. Y él le está yendo bien ahí, está animando a la gente, pero se le ocurre. Pobre Pablo, está ahí en Tarso, que no me queda tan lejos, arrumado. Lo voy a buscar. Y se va para Tarso, dice aquí. Dice, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Y hallándolo, lo trajo para Antioquía. Le dijo, Pablo, tú eres un hombre llamado por Dios, la manera como te llamó. Entiendo que te han rechazado, que te han perseguido, pero no te desanimes, adelante, sigamos con Cristo. Y lo trae para Antioquía. Ven, ayúdame con esta iglesia que yo estoy aquí animando. Y se trae a Pablo y pone a Pablo a trabajar. Y Pablo, yo me imagino a Pablo que no, yo tengo pánico escénico, a mí me da miedo hablar en público. Yo le decía, vaya y hable, me venga y ayúdeme. Y se lleva a Pablo y lo anima. Y dice que se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe? Dice que los cristianos que estaban ahí, a los discípulos de Cristo, como tenían una actitud parecida a la que tenía Cristo, llenos de amor, porque fueron formados por Bernabé. Ellos aprendieron también a amar a las personas, a estar preocupándose por los demás, que es lo que nosotros como cristianos debiéramos hacer. Preocuparnos por el hermano, por la otra persona que tiene un problema, una necesidad, darle la mano, ayudarla y animarla. Y eso era lo que él estaba haciendo. Y esa gente aprende a ser igual. Entonces la gente decía, estos se parecen a Cristo. Tienen las mismas actitudes de Cristo, siempre pensando en los demás, se sacrifica y se esfuerza para ayudar a los otros. Y si le toca meterse la mano al bolsillo, se la mete, pero son gente bien. Entonces, ¿sabe qué? Parecen unos Cristos como unas réplicas de Cristo. Son cristianos. Esa palabra cristiano significa que se parecen mucho a Cristo. No son idénticos, pero se parecen. Entonces, si usted es una persona llena de fe en Dios, llena del Espíritu Santo, buena persona, preocupado por los demás, predicando el Evangelio, entonces la gente va a decir, es que él es cristiano. Porque la persona se preocupa, porque la persona está pendiente, es como Bernabé. ¿Sí me entiende? Cristiano, buena gente. ¿Cuántos les nace a veces apoyar a otras personas? ¿O les ha tocado apoyar a alguien? Entonces son cristianos. Eso lo pone Dios en el corazón de uno. Y esa fue la iglesia que formó Bernabé, esa fue la gente que formó y estaban siempre pendientes de apoyar a otro. Y eso sí me pareció a mí bonito, ¿oyó? Eso me pareció bonito. Era bueno, lleno del Espíritu Santo, dispuesto a ayudar a otro. Ganaba gente para Cristo. Era generoso para las cosas de Dios hasta el punto de vender una propiedad y dar la plata. Eso fue impresionante. Era una persona sensible a la necesidad de los demás, era comprensivo, era solidario. Y vean, Pablo había matado a Esteban, era motivo para que los cristianos lo odiaran y no lo quisieran.
Pero Bernabé va y lo busca y lo pone a trabajar para el Señor. Y ese Pablo, imagínese usted, junto con Bernabé, hace el primer viaje misionero que existe en la historia, lo hizo Bernabé con Pablo. Si Pablo no se encuentra con Bernabé, si Bernabé no llega a la vida de Pablo, Pablo no se manda para los viajes misioneros. Y el evangelio se extendió por todo el Mediterráneo y fue extendiéndose a muchas naciones porque Bernabé animó a Pablo a que Pablo continuara. Tú no sabes, la persona que tú animas y la persona que tú ayudas hoy, cómo va a terminar mañana. Yo le contaba de mi amigo que me regaló 9 millones de pesos. Me dijo, no te preocupes por eso, deja eso así. ¿Ah? Yo cuando lo ayudé, él estaba bastante mal y yo le di la mano, nunca esperando que él me retribuyera ni sabiendo dónde iba a llegar. Yo se lo voy a presentar, que está apurado me dice que yo se lo presento. pero yo digo, bueno, verdaderamente que el que siembra recoge, ¿verdad? ¿Ah? Eso dice la Biblia, el que siembra recoge. Por eso dice, da y siembra, que tú vas a recoger algún día. Y no sabes de dónde va a venir. Entonces este señor coge a Pablo, pero él tenía un sobrino. Y le dice a Pablo, oye Pablo, ya que vamos a meternos en este cuento, que es de Dios, una obra de Dios espectacular. Oye, ¿por qué no invitamos al sobrino? Es un pelado joven, pero va a ganar con nosotros experiencia para que gane cancha en las cosas de Dios. Y decide llevarse al sobrino. Yo quiero, para que usted vea que no le estoy mintiendo, yo quiero que usted mire Colosenses capítulo 4. Este pasaje no lo voy a buscar. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Marquito, Colosenses 4:10, y perdone que le dé la espalda un momentico, pero vea lo que dice, como también Marcos, el primo de Bernabé, oye, aquí dice el primo, bueno, ponlo en Reina Valera, porque aquí dice que el primo, en la otra dice su sobrino. Dile, Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿sí lo ve? ¿Ah? Este Marcos era un sobrino joven, un pelado educado, bien educado y bien criado, fino, y Bernabé se lo lleva, y resulta que van por un viaje misionero y era una travesía espectacular, había que cruzar el mar, se monta en un bote, en una embarcación de madera y cruzan, llegan a Chipre, atraviesan toda una selva, una isla selvática, y cuando van por allá, por la mitad del camino, Marcos dice, no, hombre, ustedes están locos, son muy pesados para mí, yo me devuelvo. Y el tipo se devolvió. Entonces Pablo, que era un cristiano así como tú y como yo, que entre otras cosas, les voy a decir otra cosa que pasó con Pablo. En el Nuevo Testamento hay 21 cartas, y de las 21, Pablo escribió 13. O sea que el 70% de las epístolas las escribió Pablo. Si no es por Bernabé, no tuviéramos esas epístolas. Porque Bernabé fue el que animó a Pablo. Entonces, Bernabé anima a Juan Carlos y se lo lleva. Y resulta que Juan Marcos lo deja tirado. Y ellos terminan su viaje, pero Pablo estaba, voy a utilizar una palabra de acá de nuestra costumbre, ardido. Él estaba con su espinita. Entonces ellos regresan y les va tan bien y ellos ven tanta gente convertirse que Pablo y Bernabé se ponen de acuerdo para hacer otro viaje. Entonces Bernabé le dice a Pablo, oye Pablo, vamos a llevarnos a Juan Marcos. ¿Qué? ¿A Juan Marcos? No. Dice, pero venga acá, deja la cosa con el pelado. Él estaba inexperto. Yo creo que ya ha aprendido, ya ha pasado tiempo, ya le ha debido haber madurado. Vamos a llevarlo. Digo, no lo voy a llevar. Yo con él no voy para ninguna parte. Pero ven acá, Pablo, deja el orgullo, vete para el retiro de mujeres, para que aprendas a vencer el orgullo. Y sabe que Pablo dice que no. Entonces Bernabé como para meter presión le dice, ¿sabes una cosa? Si él no va, yo tampoco voy, ya.
Porque ese es mi sobrino y a mi sobrino no lo voy a dejar. Además, ese pelado se traumatiza. Tú aguantas cualquier trauma, pero el pelado no. Y total que Bernabé insiste y Pablo dice, ¿sabe qué? Quédate. Yo veré a ver con quién me voy. Ve, por ahí yo tengo un amigo que es Silas, me voy con Silas. Y Pablo se va y lo deja. Entonces Bernabé era como para que estuviera también más rabioso. Y Bernabé le dice a Juan Marcos, no te preocupes, este tipo está amargado, está ardido, pero no me pares bola. Yo te voy a presentar un amigo, que ese amigo sí es bien bacano. Entonces se lo lleva y le presenta a Pedro, que era un temperamento más calmado. Le presenta a Pedro. Entonces le dice, mira, él es Pedro, mira, mi sobrino, los presento. Entonces él es un pelado que está apasionado por Dios, por Cristo, el Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Pedro, no hombre, vente, tranquilo. Y Pedro comienza a andar con él. Y le cuenta, mira, un día Jesús estaba en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca y Jesús, tira la mano. Un día Jesús venía y había un leproso y se arrodilló y que si quieres puedes sanarme. Y él lo tocó, imagínate, Jesús lo tocó, es una locura. Y todo el mundo así, y el tipo se sanó de la lepra. Imagínate que un día caminó por encima del agua. O sea, Pedro contándole a Juan Marcos. Y Juan Marcos, pegadito a Pedro, todo lo que Pedro decía lo escribía. Y todo eso que escribió, el sobrino de Bernabé, gracias a que Bernabé lo presentó con Pedro, es lo que conocemos como el Evangelio según San Marcos. Si Bernabé no se tropieza, si Bernabé no anima a Juan Marcos, sino que dice, bueno, te quedaste, te fregaste, me voy con Pablo, no tuviéramos el Evangelio de Marcos. Sin embargo, Bernabé no se menciona por ninguna parte. No lo menciona. Entonces, pero Bernabé fue el que animó a Juan Marcos, y fue el que lo llevó donde Pedro, y fue el que lo anima. Es más, después cuando Pablo tiene problemas, él le escribe a Bernabé, le dice, Bernabé, mándame a Juan Marcos, mándame a tu sobrino. Y Bernabé tan buena gente, oye, no era capaz de guardar rencor con nadie. Se parecía a nosotros, ¿verdad? ¿Ah? Se parecía a nosotros. Y yo digo, qué chévere tener amigos así como Bernabé. Qué bueno que yo llegue, como me ha pasado en más de una ocasión y como le ha pasado a muchos de ustedes, que llegas y está la situación como difícil y tú estás preocupado y llegas a donde tu hermanito en la fe. Hola, Brett, ¿cómo estás? Ay, bien, ¿y qué? Quédate por aquí. Siéntate, ven para que almuerces con nosotros. Y dice, Dios mío. ¿Sí me entiendes? O sea, la persona era sensible a la necesidad de los demás y estaba siempre con la mano extendida. Entonces yo creo, yo no lo quiero cansar, pero yo creo que esto era lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros seamos sensibles a la necesidad de los demás. Y Dios, ¿para qué le cuentan a uno eso? De que Bernabé que vendió una cosa. O sea, para Bernabé a la persona era más importante que la plata. Y él decía, yo esta plata, ¿qué hago yo con esa fincota ahí que ni siquiera voy? La voy a vender. Mira, para ayudar a los hermanitos, ya, para invertir en las cosas de Dios. Eso sí me pareció a mí espectacular. Ese hombre tenía ese corazón y era un tipo que estaba dispuesto a animar a la gente. Entonces, Pablo cuando usaba su nombre romano, que era Saulo de Tarso, porque él no usaba el nombre de Pablo, él usaba, era Saulo de Tarso, porque él se llamaba Pablo Saulo. Pero Pablo significa insignificante, poca cosa. Eso significa, ese nombre, esa palabra significa eso. Y él se llamaba Saulo de Tarso, o sea, provincia de Roma, o sea, ese era su nombre. Pero cuando él se convierte, cambia de nombre. Ya no te va a llamar más Saulo, sino Pablo. Y Pablo cambia su corazón, cambia sus actitudes. Y me gusta porque Bernabé estuvo ahí. Bernabé estuvo ahí. Hay que ver la satisfacción que se siente. Yo hablaba con alguien esta mañana
y le decía, mira, esta persona, yo la conocí en una dificultad bien grande. Y yo ahora la veo triunfadora, cada día avanzando más, creciendo. Eso a mí me da una satisfacción. Porque yo fui parte de eso. No hice todo, Dios ha hecho todo, pero sí fui parte de eso. Qué bueno que nosotros seamos parte de eso. Qué bueno que personas que tú hoy le dedicas un ratico, ¿sí? Les dedicas un poquito de tiempo, le hablas de Cristo, la apoyas y la ayudas, mañana lo ves exitoso. Que entre otras cosas, Mayo, esa es una de las compensaciones grandes que tiene el magisterio. En el magisterio uno dice, es que esta profesión es ingrata, porque tú coges un pelado, tú que dabas clase en Fe y Alegría, y un pelado que tenía pocos recursos, entonces va a estudiar Fe y Alegría, y tú que estabas ahí pendiente, y lo animaste, lo apoyaste, y resulta que mañana te lo encuentras concejal o alcalde. Uno dice, fíjate tú, ese es un alumno mío. ¿Ah? ¡Qué emoción! Yo me emociono. El otro día me tocó trabajar con la alcaldía y me tocaba un vínculo con otra entidad y no había manera de establecer ese contacto, esa articulación entre las dos entidades. Y entonces fuimos a una reunión y cuando fuimos a la reunión, el que era el jefe de la otra entidad había sido alumno mío en la universidad, en la Facultad de Arquitectura. Y apenas me dijo, ¡profe! Y yo, ¿qué más? Nos abrazamos y todo el mundo se quedó mirando y que, ¡ay, que anda por aquí! No, que vengo con este equipo, con el jefe, ven acá, explícale bien. Y el jefe lo explicó bien. Dijo, no, hombre, cuenta con eso, basta que caliente esté por la mitad mi profe. Entonces la gente allá me comenzó a decir que, profe. Pero lo que quiero decirte, qué bonito ver tú que tú sembraste en una persona y después la ves triunfando. Esa es la tarea nuestra. Llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, misericordiosos, dispuestos a consolar a otros. Pero qué triste que tengan que decir que allá viene el amargado. Mira que está ese cristiano, él es cristiano, pero es más amargado. Ese tipo sí bote y chupo. Allá viene el cristiano, pero qué cristiano cugí, duro. Da, qué triste, ¿ah? Bonito que diga, allá viene, da, este man es una bendición, cada vez que viene uno se alegra, se le anima a la vida. Uy, es que a mí me encanta cuando pasa por aquí, cuando viene. Eso espero que ellos digan de Meira, de Evelyn, de Verónica. O sea, que digan de cada uno de nosotros, qué tipo buena gente. Ahí está siempre con la mano extendida. Ahí está siempre con una palabra de ánimo. Ahí está siempre con una palabra de consuelo. Entonces, Bernabé estuvo en la vida de esas personas. Y les digo una cosa, que pudiera pasar más tiempo, porque yo tengo unos apuntes aquí. Hablando de Bernabé. Pero yo no quiero hablar todo. Pero bueno, yo decía, ¿qué puedo yo sacar de esta historia? Miren, después de las peloteras que tuvo con Pablo, había un conflicto en Jerusalén, porque los cristianos de primera generación no querían aceptar que los gentiles se hicieran cristianos así sencillamente que porque Cristo murió por ellos en la cruz y que por gracia. Ellos tenían que cumplir la ley. Y había unos conflictos grandes. ¿Y sabe a quién mandaron allá a resolver problemas? A Pablo y a Bernabé. Los dos que habían discutido. Y la Biblia dice, tuvieron una discusión no pequeña. Oye, cuando dicen una discusión no pequeña, ¿eso qué quiere decir? Que se formó ¿qué? Un bololó. Se formó un bololó bien grande que cada uno cogió por su lado. Y este tipo no guarda resentimiento. Y dice, vamos hermano Pablo, para allá, y resuelven el problema. En Jerusalén se resolvió el problema y se acordó que no iban a mortificar a los gentiles, que no tenían por qué cumplir la ley que cumplían los judíos. ¿Quién estuvo ahí ayudando a que se expandiera el Evangelio de la Gracia? Bernabé. Pero no le ponen los créditos eso, no tiene ese protagonismo, sino que era un tipo que trabajaba detrás de bambalinas.
que no le importara que lo mencionaran. Andrés Felipe le salió un contrato, ahorita le salió dentro de los trabajos que le tocó hacer, cubrir el giro de Rigoberto, el giro de Rigo, esa actividad que hicieron en Medellín, que a mí me impresionó mucho, porque una cantidad de gente, y conciertos y cosas, eso movió la ciudad, trajo turismo, no sé qué, trajo bastantes visitas, gente de fuera del país. Entonces a Andrés le tocó hacer unos videos, pero en el trabajo que él hace, dice, producción, Max Producciones se llama, Max Producciones, ya, el nombre de la empresa, pero ahí en Max Producciones está Andrés. Pero en el último que hizo, dice, él nunca aparece, el nombre casi nunca aparece. Él hay cosas que las pone en Instagram como para tener un portafolio, para tener un portafolio que la gente lo vea. Pero hay cosas que no las puede montar porque son propiedades de Postobón, son propiedades de Bretaña, de Andina, de Gatorade. Entonces él no puede, hay cosas que él no puede. Pero en esta, dice, Más Producciones. Aparece una lista de varias de las personas que participaron y dice, Guzmi. Pero al final, cuando se acaba, dice, edición, dice, por Guzmi. A mí el corazón me saltó de alegría, digo, cale, lo pusieron a Guzmi, y con el giro de Rigo, que era una cosa importante. Y entonces yo le escribí, digo, André, bien, porque él cuando hace unos videos que cree que le quedaron bien, me los manda para que yo los vea, pero es para chismosearlos yo. Eso yo no lo puedo tampoco publicar. Entonces yo lo vi y le digo, André, me gustó, mano, mortal, pero ¿sabes qué fue lo que más me gustó? El fin, donde dice que edición, dice, Guzmi. Mira, si fuera Bernabé no aparecía. Podía ser la mejor producción del mundo, pero no aparecía el nombre de Bernabé, no aparecía. Bernabé está detrás de bambalinas, Bernabé está ayudando a la gente, Bernabé está impulsando gente. Era ese tipo de persona que te coge y te sirve de catapulta para que tú crezcas. Ese era Bernabé. Y él no aparece por ninguna parte. Entonces yo quería como rescatar los créditos de Bernabé. Tenemos el Evangelio de Marcos. Gracias a que este señor, por su carácter, por su temperamento, en vez de seguir peleando con Pablo, animó a Juan Marcos a que fuera y lo llevó, y hizo el viaje y lo llevó hasta donde Pedro. En vez de estar, ¿cómo les digo yo?, alegrándose de que el pobre Pablo estaba ya arrumado y decía, está bueno que le pase, porque tuvo la culpa de que hubieran matado a Esteban. En vez de estar con ese temperamento, él dijo, pobre Pablo, hay que ayudarlo. Ese tipo es un tipo apasionado, hay que ayudarlo a que crezca. Y se vaya hasta Antioquía y lo trae, se va hasta Tarso y lo trae a Antioquía. Y gracias a eso nosotros tenemos 13 epístolas de Pablo. Gracias a eso, Pablo hizo 3 viajes misioneros y casi que 4. Gracias a eso el Evangelio se expandió. Gracias a eso conocemos el Evangelio de gracia. Y detrás de todo eso, Dios está usando una persona como tú y como yo, que se llama Bernabé, que de pronto nadie se va a acordar quiénes somos. Pero yo sí me estaba acordando. Porque ¿sabes qué fue lo que me llamó a mí la atención? Que le hayan puesto apodo. Digo, ¿cómo es? Porque mi papá decía, no deje que le pongan apodo. Así, eso decía mi papá, ¿no? Eso, me metieron eso aquí. Y oye, a este tipo le pusieron apodo, le pusieron sobrenombre. Bernabé. Ay, Dios mío. Bueno, yo voy a terminar diciéndote lo siguiente. Qué bueno que nosotros aprendamos a ser generosos, como este hombre. Una generosidad que no tenía límite. Qué bueno que seamos creíbles, que la gente creía en él y confiaba en él. Qué bueno que en vez de estar criticando tanto, estemos animando. Porque somos buenísimos para criticar y somos cristianos. Bernabé no era así. Bernabé, en vez de estar diciéndole a Juan Marcos,
¿Viste tú? El Pablo ese, que es cristiano ni que nada, eso no es cristiano, es nada. Es un amargado. No, él no tenía el ministerio de la cambonería. Él era un tipo que animaba. En vez de criticar la capacidad de reconocer potencial en las personas y desarrollarlo, invertirle a la persona para que la persona creciera. Fidelidad a sus amigos y fidelidad hacia Dios. Y además, la capacidad de influenciar a otros para llevarlos a que desarrollaran potenciales y tuvieran grandes logros. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. ¿Qué tal que fuéramos así? ¿Saben qué, Yasmín? A mí me llamó la atención cuando estaban ustedes en esa reunión, que estaban hablando del orgullo y de cosas que debemos dejar, porque yo le pregunté a Angie, que no la veo por ahí, no veo, pero ella se escondía, ya vi que se escondió. Yo le decía a Andy, y superaste el orgullo. Y me dice, yo no soy orgullosa, pero no me quedó nada de orgullo. O sea, todo allá, lo dejé allá. ¿Ah? Entonces, qué bonito que la palabra de Dios nos ayuda, dice Efesios, que es para santificar a la iglesia y perfeccionarla para que sea sin mancha ni arruga. Qué bueno que siguiéramos los principios y llegáramos a ser gente sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Para que Cristo se presente una iglesia gloriosa. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, tarea. Vamos a intentar parecernos un poquito a Bernabé.